las reformas que prepara el gobierno nacional, tanto pensional como laboral, para presentar en la nueva legislatura, en el Congreso, a partir de marzo. ¿Realmente estamos ante una bomba pensional y social? Mario Valencia es economista, director de Sede Trabajo, un tanque de pensamiento que también analiza todos estos temas económicos. Un gusto tenerlo aquí. Muchas gracias, un gusto. Ayer estuvo Fedesarrollo y dijo, se necesita estas reformas con urgencia. ¿Usted opina lo mismo? Yo sí creo que se necesita una reforma, pero es una reforma que resuelva un problema que creó el mismo Estado en 1993, que fue darle cabida a unos fondos privados con la ilusión de que esos fondos iban a pensionar más, iban a pensionar mejor a la población, pero 25 años después lo que ha pasado es que la mayor parte de la población una parte, el 10% de los afiliados a de los fondos privados se ha pasado a Colpensiones. El 10% del total de los que estaban aquí se pasaron a Colpensiones porque vieron que era una mejor opción estar en Colpensiones que en los fondos privados. Así que cualquier reforma tendría que considerar que estos fondos privados no fueron capaces de resolver el problema de las pensiones en Colombia. ¿Y por qué 587.000 personas buscaron regresar o trasladarse a Colpensiones? Por una cuestión de rentabilidad. Colpensiones pensiona con el 65% en promedio del salario del salario de la vida del trabajador. Más o menos. Y los fondos privados con el 35%. Entonces, pues esta diferencia es la razón de esos traslados. Hagamos una comparación. Es decir, si un empleado se ganaba un promedio de 2 millones de pesos, poco más de 2 salarios mínimos, con Colpensiones, el 65%, adquiría una mesada de ¿cuánto, más o menos? Ahí tendría una mesada de aproximadamente 1.300.000 pesos. 1.300.000 pesos. Y en los fondos privados tendría el salario mínimo. ¿Por qué el salario mínimo? Porque en teoría sería menos del salario mínimo, pero en Colombia, por Constitución, están prohibidas las pensiones de menos de un salario mínimo. O sea que aquí empezaría a actuar un subsidio que otorga el fondo privado, es un subsidio que es el Fondo de Garantía de Pensión Mínima, al que accede cada vez más un mayor porcentaje de los que se van a pensionar. Sí, el salario mínimo son en este momento 877.000 pesos. Sí. Bueno, frente a 1.300.000, claro, la mesada es inferior, claramente. Es inferior y entonces por eso la gente busca mejor rentabilidad que la obtiene en Colpensiones. Hablemos de esto también. ¿Cuántas personas hoy por hoy están en Colpensiones afiliadas y cuántas en los fondos privados? Pues en Colpensiones está la mitad digamos, hay muchos afiliados, pero hay muy pocas personas cotizando. O sea, no todos los que están afiliados están cotizando activamente. Y en Colpensiones está la mitad de las personas que en los fondos privados están como cotizantes activos. O sea, los fondos privados tienen el doble de personas cotizando, pero los fondos privados tienen 10 veces menos personas pensionadas. Pero además también el reconocimiento de que este no fue un buen negocio desde 1993, es que 6 de cada 10 personas, 6 de cada 10 que se van a pensionar en los fondos privados de pensiones no obtienen una renta vitalicia, no obtienen una pensión, sino una devolución de saldos. Es decir, es el reconocimiento de que con los salarios tan bajos y la calidad del trabajo tan mala que hay en Colombia, las personas no alcanzan a ahorrar individualmente para poderse pensionar. Sí, pues según este cálculo, casi que la mayoría de los que aportan a los fondos privados no se pensionan, sino que les devuelven Les devuelven los saldos con los rendimientos, pero el fondo lo que les dice es, no, mire, usted no alcanza a cumplir los requisitos para pensionarse, tenga, yo le devuelvo la plata. Pero digamos que también en el fondo público, en Colpensiones, hay una inequidad porque la mayoría de los subsidios van para las pensiones más altas y no las de salario mínimo, que son las de la gran mayoría. ¿Eso no debe cambiar? Yo creo que tiene que cambiar, Juan Diego. Allí hay una regresividad y es, digamos, en términos de la fórmula, como se plantea, un absurdo, y es que la mayoría, entre más salario tenga una persona, más subsidio recibe. O sea que yo creo que eso se tiene que corregir sin eliminar el hecho de que sí tiene que existir algún subsidio, porque incluso los fondos privados también tienen un subsidio que es el Fondo de Garantía de Pensión Mínima. O sea, tiene que haber un subsidio, pero la fórmula está mal hecha. Claro, pero es que digamos que en Colombia, según la ley, nadie puede tener una mesada pensional superior a 25 salarios mínimos, ¿cierto? Así es. Eso es casi el equivalente a, para redondear, 22 millones de pesos. Sí. Pero resulta que la gran mayoría de pensionados en Colpensiones
que tienen esta mesada, pues no alcanzaron a cotizar lo suficiente para tener ese tipo de pensión y en cambio el Estado o el gobierno tiene que sacarlo de los impuestos para cubrirlo. No, digamos que sí cumplieron los requisitos porque por eso pueden acceder a la pensión, pero la regresividad existe en que una persona que se ganaba aproximadamente 22 millones de pesos o 25 millones de pesos o 30 millones de pesos al mes recibe más subsidios porque ganaba más y los subsidios están ligados a cuánto se ganaba esa persona. Y una persona que se gana 2 millones de pesos pues obviamente va a obtener menos subsidios. Yo creo que eso se tiene que reformar, pero sin desconocer que tiene que existir algún tipo de subsidio porque los hechos en los últimos 25 años demostraron que una persona individualmente no alcanza a ahorrar lo suficiente para poderse pensionar y eso de todas formas termina siendo una carga para el Estado. Hoy la pobreza en los adultos mayores es el doble que la pobreza en el promedio del resto del país, o sea que ese es un problema social que se tiene que atender. Aumentar la cobertura, pero los defensores de esta reforma dicen, entre esos el gobierno y otros expertos, que hay que aumentar la cobertura. Eso suena bastante razonable. Sí, pero la cobertura no se puede aumentar sobre los que ya están cotizando, porque fíjese, por ejemplo, aquí que el número de cotizantes, ¿sí? el número de cotizantes se mantiene más o menos estable, pero cae el número de pensionados. Así que lo que tendría que haber, incluso más que una reforma pensional, es una reforma en el aparato productivo del país, que es un aparato productivo incapaz de absorber toda la fuerza de trabajo, toda la mano de obra que quisiera trabajar y entonces pues hay muy pocas cotizaciones y por eso también el sistema se ve en un déficit permanente. Precisamente también plantea el gobierno que se haga una reforma laboral. Así es. Para aumentar la formalidad laboral en el país. Se habla de 22 millones de trabajadores que hay en el país y un poco más del 40% o más en la informalidad. Yo creo que más. Si se mira, pues como estamos hablando de pensiones, si se mira por los que están cotizando, esa informalidad llegaría más o menos al 76%. 76% de quienes, de estos 22 millones de personas, no cotizan activamente a pensiones. Entonces ese sí es una bomba social, digámoslo así, no una bomba pensional, sino una bomba social porque el Estado se va a tener que hacer cargo más adelante de estos adultos mayores. Pero el problema aquí en la informalidad no está en los costos laborales como ha querido mostrar el gobierno o instituciones como Fedesarrollo y ANIF, que dicen, no, lo que pasa es que esta informalidad es muy alta es porque los costos laborales son muy altos. No es cierto. Incluso si se mirara en términos de estructura de costos, los costos del capital, y aquí están involucrados los fondos de pensiones, los costos de capital son mayores que los costos laborales, así que, y sobre esto no se habla. Sobre estos costos de capital tan altos, las tasas de interés tan altas, los costos transaccionales tan altos que tienen que pagar las empresas, no se está diciendo nada en Colombia. Pues tenemos a esta hora de la mañana también participación de nuestros televidentes. Andrés dice, según lo que explican, ¿no hay ningún beneficio de cotizar en los fondos privados? Yo creo que no se puede mirar así tan absolutamente porque habría que mirar caso por caso. El problema con esto es que cada trabajador es un mundo aparte en los fondos privados. Cada trabajador tiene unas características. Y en los fondos privados, pues si una persona cotiza hasta 1.150 semanas y un monto mínimo de ahorro, podría acceder a pensiones, mientras en Colpensiones son 1.300 semanas. Así que lo que están tratando de hacer realmente los fondos privados es evitar esos traslados masivos desde los fondos privados hacia Colpensiones. Lo que quiere hacer el gobierno con esa reforma es frenar, ponerle una barrera a esos traslados para que, digámoslo de manera coloquial, los fondos privados se queden con el lomo y Colpensiones se quede con el hueso, ¿sí? Pero habría que mirar caso por caso. Yo creo que para un trabajador de salario mínimo que no tenga muchas expectativas en el desarrollo de su vida laboral, de aumentar significativamente la cotización, podría ser más beneficioso estar en un fondo privado, mientras que una persona con mejores posibilidades de ingreso obtendría una mayor tasa de retorno en el público. Pero sí hay que hacer o no una reforma. ¿Hay que hacerla sí o no? Insisto que yo creo que sí hay que hacer una reforma, pero esa reforma lo que tiene que considerar es la falla, digamos, el fracaso que vivieron los fondos privados de pensiones que no pensionaron. No son fondos privados de pensiones, son fondos de ahorro individual, pero no se podrían considerar como un fondo de pensión. Tenemos más participación de nuestros televidentes a esta hora de la mañana. Cornelio dice, de nada sirve una reforma pensional a tantos desempleados que no podemos cotizar.
lo peor es el esquema de contratos de prestación de servicios y la informalidad, que inclusive lo fomenta el mismo Estado. Yo estoy completamente de acuerdo con esa afirmación. Así, aquí el problema no es si la persona, el problema no son los que están cotizando en ese momento a pensiones. Yo creo que el principal problema es que la estructura productiva de nuestro país no es capaz de absorber esa fuerza de trabajo con trabajos de calidad. O sea que si el país sigue pensando que con trabajos tipo Uber o tipo Rappi se va a pensionar la gente, pues no va a ocurrir porque financieramente no dan los cálculos. Claro, y entonces, ¿cuál sería la propuesta? Yo creo que la propuesta es de raíz. O sea, habría que buscar el problema en la esencia, en el origen, en donde está el problema de la economía colombiana. Y el problema de la economía colombiana es que la economía no es capaz de producir las suficientes mercancías y los suficientes servicios para que las fábricas funcionen, para que las empresas en la agricultura funcionen y sean capaces de absorber esa fuerza de trabajo con salarios decentes, con salarios de alta calidad que les permitan cotizar para la vejez. O sea, si no se resuelve ese problema, nos quedamos resolviendo la fiebre, pero no el problema de fondo que es este del sistema productivo. Ya que usted mencionaba a la ANIF, Sí. propuso algo muy polémico, que se eliminaran los intereses de las cesantías y también que no se cotizara a las cajas de compensación o se pagara. Yo creo que es una mala idea porque puede que las cajas de compensación tengan muchas fallas, habría que mirarlas en detalle, pero esas fallas que pueden tener las cajas de compensación no se resuelven acabándolas, se resuelven es corrigiendo el problema. Y desconoce ANIF que las cajas de compensación en estos momentos son un mecanismo para que los trabajadores de ingresos bajos e incluso de ingresos medios puedan acceder a capacitación, a educación, a salud y a recreación, que es muy importante. Es que la única forma de un trabajador de salario mínimo de poderse recrear con su familia es a través de las cajas de compensación. Probablemente los trabajadores de más ingresos no la necesiten, pero los de bajos ingresos sí. Para llegar, digamos, a Colpensiones, a pensionarse, o bien sea en un fondo privado, lo que se necesita es trabajo de calidad. Pues trabajo de calidad y estable, porque es que uno de los problemas es que la mayoría de las personas que trabajan en Colombia trabajan 1 mes, 2 meses, 3 meses, no cotizan permanentemente, no cotizan con una continuidad, entonces cotizan unos meses, hacen trabajos informales la mayor parte del tiempo y entonces al final de su vida laboral, cuando ya no puede trabajar más, se encuentra con la triste noticia de que no alcanzó a ahorrar lo suficiente para poder obtener una pensión. Pero el argumento del gobierno es precisamente que como la gente trabaja muchas veces por horas o por días, pues debe abrirse la puerta a la cotización a la seguridad social para que se formalice el trabajo. Pues imagínense que si cotizando por meses no se alcanzan a pensionar, ¿cómo será cotizando por horas? Pues es un imposible que una persona solamente trabajando por horas vaya a alcanzar el número de horas suficientes para poderse pensionar. Los jornales en el campo, en la zona rural. Allí el problema es mucho más grave porque la informalidad es casi cercana al 85%. El 85% de las personas que trabajan en el campo son informales. O sea que ahí el Estado tiene una gran responsabilidad de llevar a esas regiones trabajos estables y trabajos formales y esto solamente los hacen las empresas. Aquí lo que estamos discutiendo finalmente es un modelo de ser sobre si cada quien resuelve como puede su vida o si el Estado, como lo ordena la Constitución, tiene que intervenir en la economía para garantizar que las empresas de este país sean competitivas y puedan producir más para absorber esa fuerza de trabajo. Yo insisto que si no se resuelve ese problema de fondo, nos vamos a quedar discutiendo detalles sobre porcentajes que pueden cambiar un poco, pero no se resuelve el problema de fondo. ¿Usted cree que el gobierno no quiere realmente aumentar la edad de pensión? Pues ya lo prometió, dijo que no iba a aumentar la edad de pensión ni a aumentar el número de semanas. Entonces uno se pregunta, si la reforma pensional no es para aumentar las mesadas, si no es para disminuir la edad de pensión, ni para disminuir el número de semanas, ¿para qué es la reforma pensional? Yo insisto que tengo 3 ideas sobre qué va a hacer esa reforma pensional y vamos a ver si en el desarrollo está. ¿Cuáles? Las 3 ideas son, primero, frenar los traslados desde los fondos de pensiones privados, el freno a los traslados hacia Colpensiones. Segundo. El segundo, disminuir la tasa de reemplazo, que es ese 65% que yo le mostré. Sí. Disminuir la tasa de reemplazo, que es con lo que se pensiona un trabajador. Y lo tercero... Es decir, que no sea el 65%. Que no sea el 65, sino el 50%, y entonces cambiarán las condiciones de que no sea sobre el promedio de los últimos 10 años en el caso de Colpensiones. Y, en fin. Bueno, Listo. Y lo tercero, que yo creo es que
le están abriendo paso, y de hecho ya en el Plan Nacional de Desarrollo quedó una parte de eso, a otras formas de pensiones que bueno, realmente no son pensiones, los BEPS. Los BEPS, que son los BEPS. beneficios, Sí, económicos, beneficios periódicos periódicos que se le da a las exacto. personas, adultos mayores principalmente, que no Así es. tienen una pensión, digamos, pero eso suena bien, ¿no? Eso suena bien como un mecanismo asistencialista de subsidio, pero no como una pensión. O sea, no confundamos ambas cosas. Una cosa es una pensión y otra cosa es una ayuda que le puede dar el Estado o incluso algunas empresas a algunos pero en lugar de nada, trabajadores. Ah, no, pues en lugar de nada, por supuesto que sí, pero entonces no puede quedar en el mismo nivel de pensión. O sea, pensión es que una persona ahorró, la empresa aportó y el Estado también aportó y tiene una pensión que no puede ser por constitución por debajo del salario mínimo. Entiendo. Los BEPS son de 70 a 80 mil pesos, o sea que eso no puede considerarse una pensión, pero el Estado le quiere abrir paso a los BEPS como mecanismo de pensión. tenemos a esta, bueno, ahí está, es Mario Valencia, Juan Diego, economista, muchas director de Sede Trabajo, un tanque de pensamiento sobre todos estos temas económicos y otra mirada.